La joven tuvo una visita inesperada y con esa visita una noticia que jamás se imaginaba. Un ángel le dijo que ella sería llamada a traer una vida que el mundo no sabía que necesitaba. Aleluya fue cuando una virgen aceptó llevar dentro de ella una vida aunque la gente la criticó. Pero hubo algo que la joven María entendió y era que desde ese momento su vida cambió al recibir ese regalo que Dios le envió. Un día, un joven recibió un mensaje inesperado. No sabía qué hacer, se encontraba desesperado, quería dejarlo todo, pensaba hacerlo en privado, pero un ángel le dijo que confiara en Dios. Él no lo dejaría desamparado. Aleluya fue cuando un hombre decidió caminar en el propósito que Dios le asignó. A pesar de las cosas que la gente comentó, José, en la palabra de Dios, confió. Aleluya por los magos que a la estrella siguieron. Aleluya por los pastores de ovejas quienes obedecieron. Aleluya cantaron los ángeles cuando en el cielo aparecieron. Y ese regalo, ese niño creció, claro, porque esta historia aún no terminó. Su mayor regalo fue cuando se entregó, dio su vida y nuestra deuda pagó. En una cruz con brazos abiertos murió, pero aleluya, a la muerte venció. Aleluya porque por Él somos libres. Aleluya al Rey invencible. El mejor regalo que el mundo recibió fue ese niño que de una virgen nació. Un regalo que aún podemos aceptar. Un pedazo del cielo que Dios nos quiere dar. Aleluya por ese regalo de amor. Aleluya a Jesús, nuestro Salvador. Palabra de Dios. Abran sus Biblias en Isaías 9:6, por favor, si son tan amables. Isaías 9:6, cuando lo tenga, se queda de pie. Si está sentadito, sentadita, le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. En nuestra iglesia, cada que leemos la palabra de Dios, por reverencia, lo hacemos de pie. Y cuando usted lo tenga, me puede decir un fuerte amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene una palabra para nosotros hoy? Amén. ¿Ya todos lo tenemos? Así dice: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es ¿qué? Nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, diga conmigo, admirable. Pero dígalo más fuerte: admirable, consejero. Más fuerte: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole más fuerte ese aplauso a ese Rey de gloria. Hoy quiero iniciar este mensaje con una pregunta y ojalá que usted pudiera responderla en su mente y en su corazón. Y la pregunta es: ¿por qué nació Jesús? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué nació Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual Él nació? Y hoy quiero hablarle lo que la palabra nos enseña y sembrar una semilla de este mensaje en su corazón para que veamos lo importante de la razón de por qué nació Jesús. Isaías escribió alrededor de 600 a 750 años antes de que el Señor Jesús naciera. Profetizó su nacimiento y las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron una a una al pie de la letra. La semana pasada trajimos un mensaje argumentando la razón por la cual celebramos la Navidad. Hablamos de que hay ciertas cosas en la Biblia que se llaman principios, que no son específicos, pero que podemos ver que la Biblia nos da la oportunidad de llevar a cabo o no llevar a cabo ciertas cosas. Y uno de estos principios, por las profecías, por el anunciamiento, por la anunciación, por el acontecimiento, nos habla de lo importante de celebrar que Cristo Jesús nació.
Pero ¿por qué nació Jesús? Porque el ser humano le necesita. ¿Alguien dice amén? ¿Me puede decir más fuerte ese amén? Diga conmigo, nosotros le necesitamos. Por eso el profeta dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Diga conmigo, todo poder, toda autoridad, el poder de la vida y de la muerte está en él. El poder para salvar y para dejar ir al infierno está en él. La palabra de Dios dice, no teman aquellos que pueden destruir o matar el cuerpo, más bien tengan temor a aquel que puede destruir sus almas en el infierno. Todo poder, toda autoridad vendría sobre ese Jesús. Cuando vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la gente que le escuchaba predicar y enseñar se quedaba asombrada, porque decían, este hombre predica como quien tiene autoridad. En una ocasión estaban en una tormenta, en una barca, el Señor Jesús dormía, le habló a los vientos y al mar y enmudecieron completamente, y la gente se preguntaba, ¿quién es este Jesús llamado el Cristo, que aún el viento y el mar le obedecen? Toda autoridad, toda potestad está sobre él. A nadie más podemos acudir sino solamente a él. Y llamará su nombre, diga bien fuerte, admirable. ¿Cuántos creen que Jesús es digno de admiración? Es tan admirable que marcó la historia en un antes y un después. Es tan admirable que es Jesús perfecto en todas las cosas. Es tan admirable y es su amor tan admirable que se ofreció a sí mismo, se dejó humillar, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz para darnos salvación y vida eterna. Es tan admirable Jesús que nos dijo, yo no les voy a dejar huérfanos, les voy a enviar a un consolador para que esté con ustedes hasta el día en que tengamos un encuentro con él. Es tan admirable que dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, porque Jesús no miente. Es tan admirable que se sentó a la diestra del Dios el Padre para interceder por nosotros, sus hijos, en medio de nuestras imperfecciones, en medio de nuestros fracasos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dale más fuerte ese aplauso al Rey. Es tan admirable que está contigo y mora en ti. Es tan admirable que en los peores momentos de tu vida Él es el único que te puede llenar de paz. Es tan admirable que si tú te acercas a Él, sin importar cómo vengas, sin importar tus luchas, sin importar tus pecados, Él no te desecha, sino que con su amor, como hacía con los leprosos, abre sus brazos para cambiarte y transformarte. Es tan admirable el poder de Dios que transforma a las personas para que sean totalmente diferentes. Es tan admirable que nos hace nacer de nuevo. Y la gente se queda sorprendida de cómo Él cambia y transforma nuestras vidas. Es tan admirable que sigue haciendo milagros hoy, que sigue interviniendo en nuestras vidas hoy, que sigue escuchando nuestras oraciones y contestándolas hoy, que sigue dándonos consejo hoy y que podemos contar con su ayuda en todo momento hoy. Yo no sé qué le provoca eso. Es tan admirable, como Él no hay nadie más. Pero también es el consejero. En cualquier situación de tu vida, en cualquier necesidad, en cualquier decisión importante a la que te estés enfrentando, Él es tu consejero. Es la persona más sabia que existe sobre la tierra. Sus consejos no tienen fecha de caducidad.
Los consejos que dio hace más de 2000 años se pueden aplicar hoy y siguen funcionando más que cualquier otro consejo. Él es el consejero por excelencia. Alguien dice amén. Él es el consejero por excelencia. En medio de las peores cuestiones de la vida y los peores cuestionamientos, Él es el consejero. Pero también es un Dios fuerte, porque para Él no hay nada imposible. Cualquier situación donde el ser humano ya no puede hacer nada más, Él es el Dios fuerte. Cualquier circunstancia que tú no puedas cambiar, Él es el Dios fuerte. Cualquier necesidad que nadie más pueda suplir, Él es el Dios fuerte. Cuando el ser humano dice no, Él dice sí, porque Él es el Dios fuerte, hacedor de milagros y de maravillas, y hoy sigue haciendo milagros, hoy sigue obrando en la vida de sus hijos. ¿Alguien puede decir amén? Pero sería insuficiente que solamente fuera Dios, porque los seres humanos ven a un Dios demasiado lejano y distante de nosotros. De hecho, hay creencias que piensan que Dios hizo al ser humano y después lo abandonó y quedamos solos en medio del universo. Pero el Cristo de la gloria no es un Dios lejano, es un Dios tan cercano que puedes llamarle Padre eterno. Diga conmigo, Padre eterno. Y no hay mejor Padre que Él. Él a quien ama, disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Es el que te da consuelo, te da fortaleza, te llena de paz. Puedes venir con el corazón roto, con el corazón destrozado, y su abrazo, el abrazo del Padre, te consuela como nadie más lo puede hacer. Yo he experimentado los peores momentos de la vida, esos momentos donde el corazón se te hace pedacitos, tan pequeñitos que no hay ser humano que pueda ponerlo para atrás, que pueda renovarlo, que pueda restaurarlo. Pero cuando tú vienes a los brazos del Padre, Él comienza a poner cada pieza de tu corazón roto en su lugar y comienza a traer sanidad y un ungüento de sanidad sobre tu vida. Es tanto el amor en el abrazo de ese Padre que puedes encontrar lo que no puedes encontrar en ningún otro ser humano. No importa qué tan cercano sea tuyo. Jesucristo se hizo hombre para ser tu Padre. Aquel Padre que quizá no tuvimos, Él es esa figura paterna. La gran diferencia es que Él nunca nos va a dar un mal ejemplo. Él es el Padre perfecto, que nos da los mejores consejos, que nos guía, que nos dirige, que nos da consuelo, que nos da fortaleza, que nos ayuda en medio de nuestras debilidades y que no nos abandona cuando nos equivocamos, sino que nos va a buscar con ese gran amor. Es ese Padre que es tan grande su amor, que en una ocasión enseñó de un hijo pródigo que se fue lejos de su casa. Pidió su herencia y lo desperdició todo, lo malgastó todo. Terminó comiendo o deseando la comida de los cerdos, criando cerdos que estaba prohibido por su ley. Pero aún así pensó y dijo: yo voy a regresar a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre no me va a faltar absolutamente nada. Hoy vengo a decirte de parte de Dios a través de su palabra, que si Jesucristo está contigo y Él se ha convertido en tu Padre, no te va a faltar absolutamente nada. Él va a suplir todas las necesidades que tú tengas. Él te va a cuidar, Él te va a guardar y va a cumplir sus planes en ti. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: Él es mi Padre. ¿A quién acudirás en esos momentos cuando tienes necesidad de pan? Diga conmigo: al Padre. ¿A quién acudirás cuando tienes necesidad de vestido? Al Padre. ¿A quién necesitas cuando necesitas consuelo, fortaleza y paz? Al Padre. ¿A quién acudirás cuando necesitas que tus fuerzas sean renovadas?
al Padre. ¿A quién acudirás cuando necesitas un brazo de amor que no te juzgue, que no te condene, que te acepte tal y como eres y que te ayude a ser cambiado, renovado, transformado y restaurado? Al Padre. Diga conmigo: Padre eterno. Antes de Jesús, el Señor había dicho a través de los profetas del Antiguo Testamento que Él no solamente quería ser su Dios, sino que quería ser para ellos su Padre y ellos que fueran sus hijos. Pero era tanto el legalismo israelita que nunca lo aceptaron como ese Padre. Por eso cuando vino Jesús y hablaba acerca del Padre, les chocaba, porque no se atrevían a tener una relación tan cercana como la de un padre con un hijo. Pero cuando vino Jesús, todo cambió y nos enseñó que el Padre a través de Cristo puede estar tan cerca que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Ojalá pudieras experimentar el amor de ese Padre verdadero en los peores momentos de tu vida. Y sobre todas las cosas, dice que sería para nosotros príncipe de paz. ¿Cuántos necesitan paz en este mundo bullicioso? Él es el príncipe de paz. Ahora ustedes quizás se preguntan: pastor, ¿eso significa que no voy a pasar por tormentas en la vida? ¿Por momentos de desiertos en la vida? ¿Por momentos de oscuridad en la vida? No, no significa eso. Lo que sí significa es que en medio de esos momentos Él te puede dar paz. Él te puede dar paz en medio de las peores tormentas de la vida. Alguien puede decir amén. En medio de los peores fuegos que atravieses, Él te puede dar paz. Diga conmigo: príncipe de paz. Necesitamos aprender a confiar y a descansar en su paz. ¿Me dicen amén? Para eso vino Jesús. ¿Para qué más vino Jesús? La respuesta la tenemos en Lucas 4:18. ¿Me acompañan ahí, por favor, si son tan amables? Espero que no esté en Facebook o en Amazon, sino que esté en la Biblia, ¿ok? Si la traen en el celular, dale un ojito al que está al lado tuyo y fíjate a ver en qué está haciendo. Asegúrate que esté en el app de la Biblia. Si lo encuentras en Amazon, dale un manacito y dile: hey, corrígete, arrepiéntete. Solo el app de la Biblia. Lucas 4:18. ¿Ya lo tenemos? Dice así el Espíritu. Bueno, se los voy a leer desde antes para que veamos el contexto de lo que está pasando. Vino a Nazaret el Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró ¿a dónde? A la sinagoga, el lugar de reunión judío, donde se reunían para la lectura y la enseñanza de la palabra, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen las palabras: ¿para qué vino Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Diga conmigo: dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, ¿a qué pobres se refiere? ¿A los pobres financieramente o a los pobres de espíritu? Porque en el Sermón del Monte nosotros sabemos a aquellos pobres a los que se refiere. Él vino a dar buenas nuevas a aquellos que espiritualmente no teníamos absolutamente nada. No había oportunidad, no había nada que pudiéramos hacer, pero Él vino a dar buenas nuevas. Diga conmigo: buenas nuevas de salvación, de vida eterna, de ayuda. Le da más fuerte ese aplauso al Señor. Diga conmigo: buenas nuevas. ¿Para qué vino? Para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Diga conmigo: quebrantados. ¿A cuántos en algún momento se les han quebrantado el corazón? Los han lastimado, los han herido, les han hecho el corazón pedacitos. Mire, las peores heridas
Y las más difíciles de sanar son las heridas que se hacen en el corazón. Y tú puedes herir a una persona a través de dos maneras. Diga conmigo, las palabras. Dice la palabra de Dios que hay vida y muerte en tus palabras. Las peores heridas que puedes hacerle a cualquier persona, sea un hombre, sea mujer, a cualquier edad, sea adulto, anciano, joven, niño, no importa la edad, son las palabras que tú usas. Lo segundo con lo que hieres y lastimas son tus acciones. Y hoy estamos aquí porque el Señor nos ha cambiado y nos ha renovado y nos ha transformado para no dar muerte, sino vida a través de nuestras palabras, para edificar, para consolar a través de nuestras palabras. ¿Alguien dice amén? Porque así es como nos habla Jesús, pero también a través de las acciones, a través de los comportamientos, a través de las reacciones. Hay quebrantados del corazón por muchas situaciones en la vida, porque la Escritura dice: en este mundo van a tener muchas aflicciones. Tu corazón va a ser quebrantado, tu corazón va a ser roto una y otra vez. Ayer platicábamos con unos hermanos y decían: ¿y tú le regalas algo a tu esposo? No, pues yo no. ¿Y tú le regalas algo? No, pues yo no. Le digo: ¿saben por qué no nos regalan nada a los esposos? Porque lo único que somos esclavos de la familia. Yo bromeando, ¿verdad? Pero en realidad sí, a veces nos tratan como los esclavos de la familia. No nos valoran. Tienes que comprarle regalos a todo mundo. Todo mundo abre un regalo, te quedas ahí mirando, ¿y a ti? Nada. Y los hombres decimos: es que yo no necesito nada. No se trata de si necesitas o no, es el gesto, el saber que estás en la mente de los que te aman. El que tu esposa le dijo a tus hijos: háganle un dibujito a papá, aunque sea eso. Pero a veces los hombres en Navidad no reciben nada. Hay varios conmigo. Can you feel my pain? ¿Pueden sentir mi dolor? No se crean. Les estoy hablando de cosas sencillas que en realidad a veces sí nos dañan y nos lastiman. Las mujeres ni se digan. Pero Dios nos ha mandado a tratarlas como vasos más frágiles, a consentirlas, a darles todo lo que necesitan. Y nos esforzamos por hacerlo. A nuestros hijos darle todo lo que necesitan, el consuelo, el abrazarlos. Y estamos esforzándonos. Pero eso no significa que no vaya a haber el momento y la ocasión en que alguien vaya a lastimar tu corazón. Lo pueden lastimar en el trabajo, lo pueden lastimar en la calle, lo pueden lastimar con la familia, lo pueden lastimar en cualquier lugar. Incluso en la misma iglesia. Dígame: ay, Señor. En donde se supone que se predique un mensaje de vida, te pueden lastimar también y te pueden herir. Pero Él dice: yo he venido, Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón y darles un corazón nuevo, lleno de gozo, de alegría y de regocijo. Dale más fuerte ese aplauso, Señor. Aquellos que tienen el corazón tan quebrantado que no se sienten dignos de Dios, Él vino a sanarlo. Aquellos que tienen el corazón tan duro para no aceptar a Jesús en su corazón, el Señor ablanda esos corazones que son duros como la piedra, así como era el de Faraón, que lo ablandó para dejar salir a su pueblo. No hay corazón duro, quebrantado, que el Señor no pueda sanar o transformar. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Vino a pregonar libertad a los cautivos. Diga conmigo: libertad a los cautivos. Ahora, yo sé que ustedes no lo pueden ver, pero antes de que ustedes vinieran a los pies de Cristo, ¿me permite ser directo? Si hay alguien aquí que no le ha entregado a su vida a Cristo, eso es lo que está sucediendo espiritualmente. La Escritura dice que si nosotros no venimos a los pies de Cristo, ¿cómo estamos? Encadenados. Diga conmigo: encadenados. Diga bien fuerte: atados. ¿Por qué? Yo sé que usted lee la Biblia. Come on. Por el pecado. Cuando vino Jesús, Él rompió las cadenas del pecado que nos ataba. Porque conoceréis la verdad y la verdad les hará ¿qué, perdón? Libres. ¿Libres de qué?
de las cadenas del pecado que te ata. ¿Me siguen hasta aquí? Para que una persona pueda seguir a Cristo y recibirle, el Señor tiene que romper las cadenas que le atan. Por eso dice: me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos al pecado, a los encadenados al pecado, a los que están esclavizados por el pecado. A esos yo he venido a pregonarles libertad y a decirles que yo les puedo dar no solamente libertad del pecado, no solamente los puedo hacer nacer de nuevo, sino que les puedo dar vida eterna y salvación. Quiero dar un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: y conocí la verdad, y la verdad me hizo libre. ¿Cuántos eran libres? ¿Cuántos eran esclavos del alcohol aquí? Levante la mano. No, que no le dé pena. Era. ¿Cuántos eran esclavos de las drogas? ¿Cuántos eran esclavos del trabajo? Vamos a decirlo así, que también es una esclavitud, ¿verdad que sí? Algunos eran esclavos de las mujeres, ¿verdad? Mujeriegos, ¿verdad? Algunos otros eran esclavos de muchos otros pecados. Pero cuando vino el Señor, ¿qué hizo contigo? Te hizo libre, te hizo nacer de nuevo, te dio libertad para que ya no fueras esclavo del pecado. ¿Alguien dice amén? Y dar vista a los ciegos. Diga conmigo: vista a los ciegos. ¿Qué ciegos? Los ciegos espiritualmente. ¿Está listo para esta verdad bíblica? Dice la palabra de Dios que las personas no pueden venir a los pies de Cristo y conocer la verdad, porque el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado y ha puesto un velo. Ha cegado el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Ayúdeme por favor. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Con qué fin? Arrastrarlos al castigo eterno, que es el infierno. Pero él vino a darle vista a los ciegos. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo recorre el velo del entendimiento para que nos resplandezca la luz del evangelio. Qué bonito es no poder ver y luego ver. ¿Se acuerda cuando se burlaba de los cristianos? ¿Se acuerda o no? Y los criticaba. Cuando decía: ahí lo que van son puros criminales huyendo de la justicia, ocultándose en la iglesia. ¿Se acuerda o no? Y es que en realidad es así. Los peores y el más vil pecador, el Señor Jesús recorrió el velo de su entendimiento para que nos resplandeciera la luz de su bendita palabra, del bendito evangelio. ¿Alguien dice amén? Y entonces trajo como un despertar, y lo que no podíamos entender, ahora podemos entenderlo. Lo que antes no podíamos comprender, ahora podemos comprenderlo. Lo que antes estaba en nuestras narices, ese Cristo que se ofreció en sacrificio por amor a mí. Aquel que veía nada más en un crucifijo, en una cruz colgado, que simplemente era una imagen, pero que esa historia no se había hecho real en mi vida. De repente se torna real, se torna viva. Mi fe está puesta en ese ser, en ese Jesús que más de 2000 años se ofreció en sacrificio hasta la fecha, creyendo que un día Él nos va a trasladar a ese paraíso eterno. Dáselo más fuerte al Rey. Así te quitó la vista de tus ojos. Los que antes no podían ver, ahora ven, pues sus ojos fueron abiertos a la verdad de la palabra, a la verdad de Cristo, y a poner en libertad a los oprimidos. Diga conmigo: libertad a los oprimidos. A los oprimidos por Satanás, por el diablo. Hay una canción bien mexicana, una cantante mexicana, mariachi, toda la cosa, que dice que llegaba un borrachito a la iglesia y que la iglesia, cada que veía entrar a ese borrachito oliendo alcohol, le decía: Dios mío, quítale la araña. ¿Okay?
La araña se referían a ese mal que él cargaba todo el tiempo, a ese pecado con el que él venía. Señor Jesucristo, quítale la araña a ese hermanito, quítale la araña. Hasta que el Señor les abrió el entendimiento y empezaron a orar y a decir: quítale la araña, pero quítale también la telaraña. No nada más la araña. Ustedes se me quedan viendo como que, ¿y eso qué, pastor? Tiene, eso es profundo. ¿Saben qué está diciendo esa canción? Lo que el único Cristo, el único que puede hacerlo es Cristo. Arrancar desde la raíz. El ser humano por su propia cuenta solamente quita la araña en la cárcel, y a veces ni así. Algunos centros, terapias de anger management, pero simplemente lo cortan, pero desde la raíz ahí está. El único que puede arrancar la opresión desde la raíz es Cristo Jesús, y nadie más. Si tú tienes problemas en tu vida de cualquier índole, el único que puede arrancarlo desde la raíz se llama Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Si tu opresión es el odio, si tu opresión es el rencor, el resentimiento, las iras, las contiendas, las griterías, las envidias, los celos, cualquier situación que sea con la que tú estás luchando, el único quien puede ayudarte es Cristo Jesús. Pero tienes que abandonarte en sus brazos y poner de tu parte. Dile al que está a tu lado: cuenta hasta 10. Pide perdón todos los días. Yo siempre les cuento la misma historia. Cuando yo me entregué a los pies de Cristo, siendo un niñito de secundaria, de primaria, yo le pedía perdón al Señor por decir tantas malas palabras. ¿Y saben cada cuánto tiempo le pedía perdón? Casi cada 30 segundos. Cada que hablaba, en 30 segundos decía una mala palabra. Otros 30 segundos: ay, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Mentira, lo volví a hacer, lo volví a hacer. Porque el Señor comienza en ti un proceso de transformación y de santificación. No es de la noche a la mañana, pero de que te cambia, te cambia. Porque tú eres para Él. Dáselo más fuerte al Señor. Cuando tú estás oprimido por cualquier situación en tu vida, por cualquier pecado, te conviertes en el barro en manos del alfarero, y Él comienza a moldearte y comienza a darte forma. Y comienza a quitar todas las asperezas de tu vida. Y cuando sale una, la quita. Cuando sale otra, la vuelve a quitar, hasta que tengamos nuestro encuentro con el Señor. ¿Cuánto le dan más fuerte ese aplauso al Señor, por favor? A predicar el año agradable del Señor. Diga conmigo: a predicar el año agradable del Señor. No tonterías. Diga conmigo: a predicar su palabra. Yo les dije que venían a la Plaza de las Américas unos predicadores, y por curioso me metí a ver los videos. Uno de ellos, imagínense esto: a los sugieres en nuestra iglesia nosotros les damos mantitas. ¿Dónde está? Regálame una mantita. Y tienen listas las mantitas, ¿ok? Estas no tienen significado espiritual ni simbólico. Es simplemente para que cuando alguien se ponga de rodillas, vaya al altar y se cubra. That's it. Luego les decimos que tengan Kleenex, y ahora los empezamos a poner en el altar, porque si el Espíritu Santo te toca y lloras o lo que sea, pues tienes Kleenex. Pero ¿qué pasaría si a partir del próximo domingo nosotros les damos a los sugieres bolsitas de plástico? ¿Qué pensarían ustedes? Les estoy hablando, diga conmigo: predicar el año agradable del Señor. Jesucristo vino a predicar la verdad. ¿Me dicen amén? Los escritos del Nuevo Testamento son la doctrina que enseñamos de Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Conocerán la verdad y la verdad les va a hacer. La verdad es su palabra, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasaría si les llego con una bolsita a los sugieres y les digo: el próximo domingo prepárense con las bolsitas, porque todo el mundo va a terminar vomitando?
Es lo más asqueroso que puede haber. Yo vi ese video de ese evento y la gente con las bolsitas, persona tras persona vomitando. Y ayer que salimos con unos hermanos, entramos en controversia. ¿Qué es eso? ¿Es el mover del Espíritu Santo? ¿Los demonios salen a través del vómito? ¿Por qué la gente vomita? ¿Está en la Biblia? Y ustedes no van a ver a ninguna persona en la Biblia vomitando. Hay personas que echan espuma. Por eso yo le decía a una de las hermanas, hay confusión en la epilepsia. Piensan que es demonios por cómo se manifiesta. Pero tú no vas a ver a ninguna persona en la Biblia vomitando cuando fue liberada. Es más, los peores escenas de endemoniados tú las vas a ver en la Biblia. ¿Dónde en la Biblia está traer bolsitas para que los demonios salgan a través del vómito? Ustedes se me quedan viendo, pastor. Sí salen así. Muéstremelo con la palabra. Porque fuera de la verdad de Dios, la palabra de Dios escrita, si no está ahí, no me vaya a salir como Dante Gebel diciendo, es que no podemos limitar a Dios en 66 libros de la Biblia. Hay algo más. Come on. Lo que Dios quiso revelarnos están en esos 66 libros. Si tú te sales de esos 66 libros, te estás metiendo en terribles problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que Él quiso revelar a sus hijos lo reveló en 66 libros, que es la palabra inspirada y revelada de Dios. Diga conmigo, la verdad de Dios. Si no está ahí, no me importa lo que tú digas, no es de Dios. Véame aquí, dígame, es cierto. Yo he tenido muchos problemas con algunos hermanos. Hay hermanos que se han ido de la iglesia, porque yo les digo, en nuestra iglesia, nuestra regla de fe y conducta se llama Biblia. Lo que está en la Biblia lo hacemos. Las manifestaciones que están en la Biblia las llevamos a cabo. El culto en la iglesia se hace como está en la Biblia. El mover del Espíritu Santo es como está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no hay permiso para hacerlo. No importa que tus experiencias digas que es de Dios. Ni un amén, santo. Ustedes tienen que entender que la verdad de Dios en la palabra va más allá que sus experiencias. Lo que tú experimentes supuestamente de Dios, tienes que cuestionarte 2 veces si es realmente de Dios, si no hay un fundamento en su palabra. No, pastor, es que cuando yo oro al Señor me salen gotas de sangre de mis como lágrimas. Esa es la manifestación. Me estoy yendo de manera irónica a los extremos. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde Jesús vino para traer la verdad que hace libre, y se ha contaminado con otras religiones de hechicería, de santería, de brujería, religiones africanas, y se ha mezclado en el culto para decir que es de Dios, pero no es de Dios. Por eso es que usted tuvo que haber tomado el culto de religiones, sectas y herejías. No, pastor, es que yo cuando siento a Dios, siéntalo como la Biblia dice que se siente. Y la Biblia nunca nos habla de sentir. La Biblia nos habla de experimentar el poder dunamis del griego, el poder dinamita de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, cualquier persona seria en teología sabe que el poder dinamita de Dios no es porque el fuego. El poder dinamita de Dios es el poder transformador de Dios. ¿Usted no me cree? Oh, come on. ¿Por qué usted cree que Jesús le dijo, no vayan a dónde? Ayúdeme por favor, Hechos 1. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser testigos,
para predicar la palabra de Dios, para proclamar el mensaje del evangelio con el poder del Espíritu Santo y ver a las personas quebrantadas viniendo a los pies de Cristo, siendo transformadas, renovadas y restauradas por el poder del Espíritu Santo. Ya basta de experiencias emocionalistas sin conversiones en el altar del Señor. El poder transformador del Espíritu Santo es para que las vidas sean salvadas, sean renovadas y transformadas por el poder de Dios, no para que ande vomitando en todas partes diciendo que se le están saliendo los demonios. Dígame, santo. Él vino a proclamar, diga conmigo, a predicar el año agradable del Señor. Usted tiene que leer más la Biblia. Usted tiene que leer más la Biblia. Es la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar más la Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Para qué vino el Señor? Ya conmigo, para salvar al más vil pecador. ¿Para qué vino el Señor? Para entregarse en sacrificio por los seres humanos. ¿Para qué vino el Señor? Para convertirse en su Salvador, para transformar y cambiar su vida y hacerlo un ministro, un siervo, una sierva del Señor. A predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Jesús? Diga conmigo, para justificarme. ¿Lo puede decir más fuerte, por favor? Para justificarme. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. ¿Qué nos justifica? Diga conmigo, la fe en Cristo. ¿Qué es la justificación? La paz entre Dios y el ser humano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Diga conmigo, justificados por su gracia. En su gracia esperamos hasta que venga el llamado del Señor para estar con Él por la eternidad. ¿Para qué vino el Señor? Diga conmigo, para llenarnos de su gracia. ¿Cuántos creen que merecían ser rescatados del infierno? Levanten la mano. ¿Me siguen hasta aquí? Miren, se los voy a poner de esta manera para que usted vea cuánto vale. Jefferson, ¿tú conoces al hermano Leo allá? ¿Has platicado alguna vez con él? Hermano Leo, levante la mano, por favor. Hermano Leo, levante la mano. Sí. Sí, ok. ¿Cuánto tiempo lo conoces? Cuando empezamos el curso de membresía, un poquito de tiempo. Vamos a poner esta ilustración, ¿ok? Imagínate que el hermano Leo asesinó a una persona. Manera imaginaria, ¿ok? Imaginaria. Imagínate que en este estado de Georgia, así como en Texas, se permite la pena de muerte. Y lo que a él le están dando es pena de muerte. Pero por alguna otra razón, las leyes cambiaron y dan el permiso de que dejes a tu hijo, cualquiera de tus hijos, para que muera en lugar de él y le salves la vida. ¿Verdad que tú lo amas? Al hermano Leo. ¿Cuánto lo amas? Mucho, pero no tanto. ¿Entregarías a tu hijo para salvarle la vida a él? No, yo no lo haría. I'm sorry, yo no lo haría. Sacrificar a una de mis niñas por el hermano Leo, no. Lo amo mucho, pero no tanto. ¿Me siguen hasta aquí? La gracia significa regalo que tú no mereces. Jesucristo vino para darnos gracia, algo que tú no merecías. El hermano Leo no merece mi hijo, pero por gracia Dios el Padre lo entregó para que él fuera librado
de la muerte, del infierno, y para que en su lugar muriera el Hijo de Dios. Ahora, cuando tienes 20 hijos y no te sabes ni el nombre de ellos, a lo mejor y entregas uno, y eso quién sabe. Pero dice que es su único Hijo, y lo entregó para mostrarte dos cosas. Diga conmigo: su gracia. Su salvación es un regalo que no merecías. Y diga conmigo: su misericordia. Misericordia es no darle su merecido. El hermano Leo merecía la pena de muerte y merecía que lo mataran, pero con misericordia él no recibió lo que él merecía, sino que le libraron la vida. A ti te libraron y a mí el castigo eterno por su gracia y por su misericordia, por el sacrificio de Cristo. A eso vino Jesús. Para eso vino Jesús, para justificarnos delante de Dios por medio de la fe. Diga conmigo: justificarnos, perdonarnos. Tito 2:14 dice: ¿para qué más vino Jesús? Y solamente le estoy dando algunas razones por las cuales vino Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Diga conmigo: redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Diga conmigo: redimirme. Dígalo más fuerte: redimirme. Diga bien fuerte: justificar, del griego dikaiō, que significa reivindicar, absolver, pronunciar y tratar como justo. Diga conmigo: absolución de mi culpa. Me quitaron la culpa y se la dieron a Jesús por amor y por gracia. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: redención, redimir, del griego hexagoradazo. No hablo griego ni traducido ni nada. Es pagar en rescate. Diga conmigo: pagar en rescate. Cuando dice la Biblia Él vino para redimirnos, diga conmigo: pagó por mi rescate, pagó mi deuda. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Rey, por favor? ¿Para qué más vino Jesús aparte de redimirnos y pagar la deuda a través de su sangre para ser librados del castigo eterno? Segunda de Corintios 5:17 nos lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios. Dile al que está a tu lado: reconcíliate con Dios. Del griego ayazo, centrado en un cambio en nuestra relación personal con Dios. Estábamos alejados de Dios y Él nos reconcilió en Cristo para que podamos volver a estar cerca de Dios y convertirnos en sus hijos. ¿Es importante que haya nacido Jesús, sí o no? Diga conmigo amén. Dale más fuerte ese aplauso a ese Rey de Gloria. Wow. Diga bien fuerte: Dios es bueno. Diga conmigo: príncipe de paz. Diga bien fuerte conmigo: admirable, consejero. En los últimos minutos, porque no quería empezar con las controversias, sino quería predicar a Cristo y su palabra, pero yo le prometí algunas de las razones por las cuales celebramos Navidad y sus significados. ¿Están listos para esto? Esta es el cherry en el cake de la predicación. Le dije la semana pasada que le iba a enseñar el origen del árbol de Navidad. Es una planta perenne. En la antigüedad y en la antigua Roma, ellos guardaban esas ramas porque estaban siempre verdes, siempre vivas.
y les daban un significado en el paganismo como si fueran Dios. A veces se les atribuía a emperadores que se querían hacer pasar por dioses o decían que eran dioses y les rendían culto a través de estas plantas. Pero la iglesia no empezó a utilizar arbolito a partir del siglo primero, del siglo segundo, del siglo tercero, sino mucho tiempo después. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hay una pregunta: ¿desde cuándo la iglesia celebra el nacimiento de Jesús? De manera oficial, 330 y pico. Lo oficializó Constantino. Diga conmigo, lo oficializó. No lo inventó. Simplemente formalizó algo que ya la iglesia venía haciendo desde el siglo segundo y tercero. ¿Cuántos han leído las cartas del apóstol Pablo en la Biblia? La mayoría de ellas está corrigiendo falsas doctrinas que están despertando y que están llegando a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo. Tenemos documentación histórica que entre el año 150 hasta el 300 surgió una falsa doctrina que negaba la encarnación de Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Diciendo que no se había manifestado en carne Jesús, sino que simplemente era un espíritu, pero que no era Dios encarnado. Una de las bases de nuestra esencia y del credo es: Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y nació por obra del Espíritu Santo. Entonces esas doctrinas se empiezan a infiltrar, y a los líderes de la iglesia, a los pastores y líderes de la iglesia, se les ocurre una idea: vamos a empezar a conmemorar y a celebrar que Cristo Jesús nació y se encarnó. No tenían una fecha, simplemente celebraban año tras año que Jesús había nacido para combatir esa falsa doctrina. ¿Me siguen hasta aquí? Desde ahí se empieza a celebrar. Cuando viene Constantino, la iglesia va saliendo de la persecución que trajo el emperador Nerón. Nerón mató a su mamá cuando tenía 21 años de edad. Era el hombre más loco que existe en el Imperio Romano. Incendió Roma, el área donde él quería construir su palacio y un lago, y lo hizo. Y la leyenda cuenta que desde una montaña él tocaba la lira, diciendo que había hecho realidad la historia del caballo de Troya incendiando Roma, disfrutando cómo se quemaba la gente en el área donde él construyó su palacio. Después le echó la culpa a los cristianos y empezó la persecución en contra de los cristianos. Su hijo Tito tomó el lugar después de que a él lo mataron, porque ya el Senado romano no aguantaba más a ese depravado. Lo asesinan, él toma el cargo y va a Jerusalén, donde hay una revuelta, y destruyen completamente Jerusalén. Los cristianos ahora son los bichos raros. Durante 300 años son perseguidos. Vienen saliendo de una persecución. Hay falsas doctrinas, no hay organización. Y como en todas las cosas hay bueno y malo, hasta cierto punto Dios usó a este emperador llamado Constantino para organizar la iglesia. Ahí es que empiezan los concilios para el canon de las escrituras, para el credo de la iglesia, para todo lo que hoy nosotros tenemos como fundamento para la iglesia. Él no la inventó, simplemente la oficializó. ¿Me siguen hasta aquí? Regresemos al arbolito de Navidad. Bueno, resulta que en la época medieval, diga conmigo, en la época medieval, para transmitir el mensaje del evangelio y ciertas historias de la Biblia, las hacían a través de dramas. ¿Se recuerdan que les dije? Y hacían obras de teatro. Pues en esas obras de teatro, cuando se dramatizaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se hacía contando la historia desde el Génesis hasta su nacimiento. Porque la primera profecía del nacimiento de Jesús, ¿en dónde está? Dígame pasaje, versículo, ya me lo dijeron acá otra vez. Génesis 3:15.
Y pondré enemistad sobre la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente le herirá en el calcañar, pero la serpiente de la mujer le herirá en la cabeza. Desde ahí viene profetizado el nacimiento del Mesías. Entonces la iglesia en la época medieval, dramatizando acontecimientos bíblicos, empezaban desde la creación para llegar hasta Jesús. Y en la creación había el árbol del paraíso, con el fruto de la ciencia del bien y del mal, donde Adán y Eva pecaron. Y ahí surge el recordatorio que se le llamaba, no se le llamaba arbolito de Navidad, se le llamaba árbol del paraíso. Diga conmigo, árbol del paraíso. Las decoraciones, las esferitas, eran el fruto, que es la tentación en la que cayó el ser humano. Pero luego Cristo Jesús vino a dar vida y dar perdón. En la época medieval hay una secularización. Los laicos empiezan a tomar las obras y comienzan a hacerse simplemente ruido, con fantasías, con la imaginación de la gente, en lugar de ser bíblicas. Luego de ahí se prohíbe el uso de las dramatizaciones bíblicas. ¿Y qué hace la gente cristiana? Lleva ese símbolo de donde empezó todo y lo llevan a sus casas, el árbol del paraíso. Pero luego viene la reina Victoria, ya muchos años, en la época victoriana. Para eso ya las navidades estaban mezcladas. Diga conmigo, Navidad religiosa y Navidad secular. Como hasta hoy en día, la Navidad comercial, secular, que está celebrada con vino, borracheras. Pero en aquel entonces, en la época de la Reforma, era peor. En el 1500 y pico se celebraban llegando a las casas de la gente y pidiéndoles algo. Y si no te daban algo, dañabas la propiedad de las personas. Había borracheras, se celebraba de lo peor. Mientras que la iglesia celebraba el nacimiento de Jesucristo de una manera bien hecha. Entonces se empiezan a mezclar las dos celebraciones, de tal manera que de manera equivocada los reformadores dicen: ¿saben qué? Si se van a celebrar así, mejor que no se celebre. Pero luego sigue avanzando la historia de la humanidad. Y ahora la clase rica y la clase media están teniendo problemas, porque los que celebran la Navidad en las calles les van y les piden algo. Por eso de ahí salen las posadas, ¿se recuerdan? Que van de puerta en puerta pidiendo posada. Y si no les daban algo, cometían vandalismo en las propiedades. Entonces la clase rica y la clase media, que no querían que se vandalizaran sus propiedades, empezaron a buscar la forma en la época industrial, en la revolución industrial, ya la comercialización, la producción en masa de muchas cosas, cómo hacer para sacar la Navidad de las calles, trayendo daño a la propiedad, y llevarlas al hogar y convertirla en una fiesta familiar. Entonces, en la época victoriana, la reina se toma una foto con el rey en familia, con regalos, debajo de un pinito. Esa recorre el mundo entero hasta llegar a Estados Unidos con los colonizadores, y comienza a transformarse la Navidad y a hacerse una mezcla de la Navidad secular con la Navidad religiosa, centrada en Cristo Jesús, la religiosa, y la secular en compras, Santa Claus y todo. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahora, como la reina tenía un arbolito, todo el mundo quería esa imagen que circuló por todo el mundo, querían reproducirla en sus propias casas. Algunos creen que Martín Lutero llegó a tener un arbolito en época de Navidad. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la historia del arbolito. Es que no se crea que no, que eso es del paganismo, que cortaron árboles. Ya le expliqué eso. No viene de ahí, ahí no nació. Pero entonces la iglesia, ¿recuerdan el árbol del paraíso? La iglesia, la gente cristiana lo lleva como recordatorio, como símbolo, los decoran. Primero les ponían obleas simbolizando la Eucaristía, y comienzan a hacer ciertos simbolismos que les recuerdan algo. ¿Vamos bien hasta ahí? El origen de los regalos también lo hacían en el mismo solsticio del invierno los romanos. El cristiano quiere darle un simbolismo cristiano, pero nuestra historia de dar regalos se remonta hasta los regalos que dieron los sabios
a Jesús. Por eso cuando le entregamos regalos a los niños les preguntamos: ¿quién es tu mejor regalo? Y ellos dicen: Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Luego en la antigüedad se ponían velas, se colgaban velas en los árboles que después se transformaron en luces. Y ya de Santa Claus no le voy a hablar, lo voy a dejar para un podcast porque ya no nos interesa. Nos interesa la historia de Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora usted se está preguntando: ok, pastor, vamos bien, pero ahora queremos saber los simbolismos que hay en la Navidad. ¿Cuál es el significado cristiano? Diga conmigo: significado cristiano, no pagano. Nosotros no nos ponemos de rodillas delante de un arbolito y lo adoramos, y en época de Navidad decimos: hijos, por favor, háganle reverencia al árbol de Navidad. Es simplemente decoración. El significado que les damos es el significado que le ha dado la iglesia desde hace siglos. Diga conmigo: el árbol de Navidad, diga conmigo, representa el árbol del paraíso y el pecado original. Así como figura de Jesús como redentor, los padres de la iglesia decían: no metan esas ramas de perenne adorando al emperador y haciéndose partícipes del infierno. Más bien recuerden a Cristo Jesús, que es el que da vida eterna, el que no perece, el que vive para siempre. Él es el verdadero árbol siempre verde. Cristo Jesús, el redentor, simboliza la inmortalidad, ya que permanece verde en medio de la nieve. Lo que Jesús hizo con nosotros es darnos salvación y vida eterna, de tal manera que la muerte no prevalecerá con nosotros. ¿Me dicen amén? Ahora, ese es el significado, ¿ok? La estrella que le ponemos arriba, que este año dijeron: no, este año no hay que ponerle, ¿verdad? Bueno, está bien, no le pongan. Pero la estrella que se le pone, ese sí tiene. Esa que está allá representa y simboliza la estrella que guió a los sabios del oriente. ¿Hasta dónde? Hasta Jesús. ¿Ok? Simbolismos cristianos. Algunos se atreven a decir que algunas personas en los siglos de la iglesia, por ser un pino en forma de triángulo, llegaba hasta representar y simbolizar la Trinidad. Pero eso ya es simplemente especulación. ¿Me siguen hasta aquí? Algunas otras cosas que utilizamos en la decoración, diga conmigo, las esferas. Antes, en la antigüedad, eran manzanas. En la Alemania antigua eran galletas. ¿Me siguen hasta aquí? Al final de cuentas, representaban las tentaciones del árbol del paraíso. Hoy, en la actualidad, representan los dones de Dios. Diga conmigo: los dones de Dios, los favores de Dios, la gracia de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Présteme mucha atención, por favor. Las velas representan la luz de Cristo, porque la luz entró en medio de las tinieblas. Obvio que en lugar de velas, pues ponemos lucecitas. La luz de Cristo. Algunas personas ponen campanitas. Las campanitas anuncian la alegría del nacimiento del Salvador. Algunos otros les cuelgan angelitos, porque son los mensajeros que trajeron las buenas nuevas del nacimiento de Cristo Jesús. Algunos le ponen algunos listones, como los que ven ahí, que representan la unión de las familias, etcétera, etcétera. Ya vimos el intercambio de regalos, de dónde, ya vimos los simbolismos. Nada de esto lo hacemos con el trasfondo pagano, sino con la representación cristiana que a través de los siglos se ha establecido. Los únicos que se rehusaron a hacer cualquier práctica católica fueron los puritanos. De ahí muchas otras ramas de la iglesia cristiana evangélica siguieron celebrando Navidad así como la vemos. Ahora, ¿se comercializó? Sí. Los nazis cambiaban los villancicos cristianos por cantos racistas en su Navidad. Es tremendo. La cultura secular quiere quitar a Cristo
del nacimiento y se cambió Christmas por holidays, tiempo de vacaciones. Ya no te dicen Merry Christmas, porque Christmas habla del nacimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. Y el intento de Satanás es quitar de la picture a Jesús y poner a Santa Claus. Que muchos piensan que la entrega de regalos también nace de Nicolás de Bari, ¿verdad que sí? Bari, que era un obispo católico que en tiempos de Navidad le llevaba regalos a los niños pobres. A veces se metía por las ventanas y los metía en calcetines y se los dejaba en calcetines. De ahí nace la tradición de los calcetines, de él. Entonces alguien, ya vamos a pintura y a poesía y a canciones, composiciones de la Navidad que hoy tenemos en día, la comercial, la secular. Y nace Santa Claus, lo visten de rojo las grandes marcas. Se compone Rodolph, el reno de la nariz. Ustedes saben que el que la grabó no la quería grabar. Dijo que esa canción no, y la grabó, y fue todo un éxito hasta el día de hoy. Lo único que nos ayudó en la Navidad moderna fue la historia de Charlie Brown. ¿Alguien ha visto la historia o ha escuchado la historia de Charlie Brown? Fue hecha por cristianos. Se preguntaban todos: ¿ustedes creen que les vamos a enseñar la Biblia a los niños a través de esto? Y le dice Charlie Brown: la verdadera historia de la Navidad es que Cristo Jesús nació. Y empieza a leer Lucas. ¿Me siguen hasta aquí? Ajá. Hay alguien que sí le gusta leer. ¿Qué es lo que celebras? Yo celebro la razón de por qué Jesús vino a la tierra. Se los dije al inicio del mensaje. Si nosotros hacemos a un lado esta celebración, les aseguro que Satanás y la sociedad moderna quita a toda costa a Cristo de esta temporada. Pero si permanecemos firmes celebrando que Cristo Jesús nació, se les va a hacer más difícil quitar a Cristo de esta temporada. Amén. ¿Saben qué me da mucho gusto? Hay una estación de radio bien fuerte aquí en nuestro estado. Se llama The Fish. Cuando tú vas a la mayoría de gasolineras, ¿qué estación tienen? The Fish. ¿Y de qué habla la música navideña de Fish? De que Cristo Jesús nació. Y la famosísima: María, ¿sabías tú, verdad? Mary, do you know that your baby boy one day will walk on water? María, ¿sabías tú que ese pequeño bebé un día caminaría sobre el agua? Wow. Ya con esa canción que escuche la gente del Cristo Jesús que nació y el poder de cuando creció, nos damos por servidos. ¿Me dicen amén? Esta época de Navidad la debemos de aprovechar para enseñarle a la gente que la luz entró en medio de las tinieblas y su nombre es Cristo Jesús. Que se celebra que nació el Salvador, que se celebra que Él nos perdonó, quitó de nosotros el castigo eterno del primer Adán por causa del árbol del paraíso. Pero vino el segundo Adán para darnos salvación y vida eterna. Debemos de aprovechar esta temporada no solamente para estar en familia y dar regalos que no tienen nada de malo. Ahora, si hay alguien que no lo quiere hacer, pues no lo haga, más ahorra, menos gasta. Pero sepa que esa no es la razón de la celebración. La razón de la celebración es Cristo Jesús. Él nació, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros para justificarnos, para reconciliarnos con Dios y para redimirnos de nuestro pecado. Para eso vino Jesús. Por eso aprovechamos esta temporada y esta época. En Navidad, la esencia no es la familia, es Cristo. No son los regalos, es Cristo. Y por favor, ya voy a cerrar como un consejo extra. No se enoje en Navidad.
terminan peleados. Es que no pusiste la mesa, es que no ayudaste con los manteles, es que no cocinaste, es que se te olvidó esto, es que se te olvidó lo otro, es que los invitados, y terminan peleando en la noche de Navidad. Come on. Son tiempos de nuevas de gran gozo, de alegría, de paz, de estar en armonía, felicidad, no peleando con algún familiar porque llevó o no llevó. Ahora, peor, se lo digo con respeto, ¿verdad? Peor los que hacen sus cenas de manera de traje. Yo traje esto, yo traje lo otro. Porque hay gente mala que dice: ¿qué trajiste? ¿Carne o pollo? Pollo, pues comes pollo. ¿Qué trajiste? Carne, pollo. Postre, pues comes postre porque no trajiste nada. Tiempo de alegría. No se tome las cosas tan a pecho. No haga bromas que pueden ofender o herir a alguien. No se ha llevado en Navidad. No haga sentir mal a nadie. Cuide sus palabras y piense antes de hablar, para que esa reunión sea una reunión llena de alegría y de felicidad. Y por favor, no sea sarcástico. Dale más fuertes aplausos, Señor. No sea sarcástico. No hable mal de la suegra, ni de la nuera, ni del yerno. Ay, mira, pues lo que le tocó a mi hija. Esos comentarios no se hacen, menos en Navidad. Capaz que el yerno se enoja, se va y se lleva a la esposa y se hace el alboroto. Por favor, tenga mucho cuidado. Céntrese en Cristo Jesús. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. No se vaya, tenemos cafecito para compartir y tenemos el portrait, el retrato navideño. En esta ocasión quisimos poner 2 photo booths para que la línea de la fotografía avance más rápido. Las fotos quedan bien bonitas. Después usted las puede agarrar del Facebook e imprimirlas y ponerlas ahí en algún lugar en su casa. Gracias a todos, pero no queremos irnos sin hacer un llamado. ¿Okay? No viene la entrega de regalos, ¿verdad? Después de esta oración viene la entrega de regalos, ¿ok? Cierre sus ojitos un momento, por favor. Mientras me acompañan ahí los muchachos, yo quiero hacer un llamado. Hoy has escuchado por qué vino Jesús, por qué nació Jesús. Vino para convertirse en el admirable, porque las cosas y las obras que Él hace son admirables. Vino a convertirse en ese Dios fuerte para ti, para ayudarte, cuidarte, protegerte, sanarte. Nació para convertirse en tu Padre eterno. Nació para ser el príncipe de paz. Nació para dar vista a los ciegos, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar cuando tienes tu corazón quebrantado, para pregonar libertad a los cautivos del pecado, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, que es su palabra, la verdad. Vino para justificarnos, vino para redimirnos, pagar el precio de nuestra deuda, vino para reconciliarnos. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy quiero hacer un llamado a aquellas personas que no le han entregado su vida a Cristo. No tienes que pasar al frente, solamente ahí donde tú estás en tu lugar. Si tú quieres entregarle tu vida a ese Cristo y has entendido para qué vino Él, levanta tu manita ahí donde tú estás. Si le quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, si lo quieres recibir como Señor y Salvador de tu vida, ¿habrá alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo? Que levante su manita. ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, yo quiero pedirte que pongas tu mano en el corazón, que le digas: Señor Jesús, gracias
por venir. Gracias por nacer. Gracias, Señor, porque hoy entiendo por qué naciste. Gracias por poner tu mirada en mí, por perdonarme, por rescatarme, por hacerme libre de las cadenas del pecado. Señor, gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias por pagar la deuda, Señor, y absolverme de mi culpa. Gracias, Señor, por la justificación que es por medio de la fe. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Hoy quiero vivir para ti. Quiero celebrar cada día ese acontecimiento glorioso a través de mi servicio, mi entrega, mi búsqueda. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. All right. Pueden sentarse. Vamos a tomar unos minutitos más para hacer la entrega de regalos. Estamos bien en el tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde está mi honey? Honey, a ver, ayúdame.